vamos a la palabra entonces. Robert, de momento solamente deja el título, porque creo que voy a estar ahí saltando las notas, pero si ustedes quieren ver todas las notas del mensaje en la aplicación de la iglesia y también en la aplicación de la Biblia, ustedes pueden encontrar las notas del mensaje. ¿Ok? Les digo esto porque voy a ir formando un arroz con mango que a lo mejor quizás me voy a saltar gran parte de lo que tengo aquí como notas que Dios me dio para este mensaje, y quiero ir directo a lo que creo que le hace falta a la iglesia. Yo iba a predicar un mensaje con otro título. Iba a hablar de algo similar, pero iba a estar incluyendo otras citas bíblicas y iba a manejarlo de otra manera. Y de hecho, le envié las notas a ellos, que durante la semana, desde el lunes, bien temprano, les envié las notas a Robert, a Javi, para que la tengan para la traducción, para la presentación. Y el miércoles les cambié el giro por completo. ¿Por qué? Porque cuando terminé las notas y se las envié a ellos, en la tarde del lunes me llamó el pastor Darwin y me dijo: Alex, te queríamos con nosotros en noviembre, pero puedes venir este jueves a predicar. Y entonces le pregunté: ¿de qué quieres que hable? De la iglesia. E inmediatamente este fue el título que Dios me dio, el que estaba ahora mismo en pantalla, que es el título del mensaje que les voy a compartir a ustedes: Su iglesia, su plenitud. Y empecé a elaborar lo que Dios me estaba dando acerca de este mensaje, y me llené de deseo en mi corazón de compartir con ustedes esta palabra de Dios. ¿Estás listo para recibirla? ¿Seguro? Abre tu corazón un momentito. Vamos a orar. Abre tu corazón. Toda distracción la vas a soltar ahora. ¿Ok? Todo teléfono apagado, porque Dios quiere hablarte. Y quiero que un momento cierres tus ojos y digas conmigo esta oración: Señor, abro mi corazón, abro mis oídos y estoy atento a lo que tú vas a decirme ahora. Tengo sed de ti, pero quiero que me des más sed por tu presencia. Háblame, Señor. Lléname de tu palabra. Decido en este día llenarme de tu palabra, desbordarme de tu presencia y salir de este lugar lleno de ti para derramar tu gloria en otros corazones en este mismo día y durante toda la semana. Aquí están mis manos, levanta tus manos arriba, úngelas con tu Espíritu Santo para que donde ponga mis manos los enfermos sean sanados, los atados sean liberados, en el nombre de Jesús. Aquí está mi boca, toca tu boca. Úngela, Señor. Quiero hablar en el nombre de Jesús. Que no sean mis palabras, mi psicología humana, mis impresiones, mis análisis o mis percepciones, sino tu palabra saliendo por mi boca en el nombre de Jesús. Tócate los ojos y dile: Señor, aquí están mis ojos. Úngelos con colirio, úngelos con aceite, ábrelos. Quiero ver lo que tú estás viendo. Quiero mirar como tú estás mirando. Lléname de compasión. Lléname de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí está mi cuerpo. No es un instrumento de maldad. Le sirve a la justicia en el nombre de Jesús. Recibo tu palabra en el nombre de Cristo. Amén y amén. La palabra de Dios dice, Efesios 1, 22 al 23, rapidito leo este texto, dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. ¿A quién sometió Dios todas las cosas? Claro, ahí lo dice. Estoy esperando que ustedes respondan. Son preguntas que estoy haciendo. Quiero interactuar con ustedes. ¿A quién sometió Dios todas las cosas? ¿A quién? A Cristo, a Jesús. ¿A quién dio el Señor como cabeza de todo? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Di conmigo: no es el pastor, no es un cuerpo de líderes, no es un episcopado, no es el papa, no es un apóstol. La cabeza de la iglesia, di conmigo, se llama Jesucristo. Dilo fuerte: la cabeza de la iglesia se llama Jesucristo. Pero esta
es su cuerpo. ¿Quién es su cuerpo? La iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Piensa rapidito, yo te voy a decir la palabra iglesia, imagínate iglesia inmediatamente. ¿Qué es la iglesia? Exacto, no es un edificio, no es campanario, no es una cruz en el techo, no es nada que tenga vínculo religioso. La iglesia somos nosotros. Y dice aquí que la iglesia es su cuerpo. Lo tremendo de esto es que dice que este cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. O que lo llena, dice esta versión, todo por completo. La iglesia es la plenitud. Digo conmigo, la iglesia es la plenitud. ¿Qué significa la palabra plenitud? Todo, completo, lleno. ¿Qué más? Vamos a decirlo de manera negativa. Plenitud, que no le falta nada. Que no está incompleto. Que no tiene carencia de nada. Escucha esto, escucha. ¿Qué significa plenitud? Completo, lleno, todo. Pero dice aquí que nosotros somos la iglesia. Y que la iglesia es la plenitud de aquel. La iglesia, plenitud, ¿qué significa? Lleno, todo, completo, que no le falta nada. La iglesia es la plenitud de aquel. ¿Quién es aquel? Jesús. Espérate. ¿Está diciendo ahí que nosotros llenamos a Cristo? No. Porque dice aquí que Él es el que lo llena todo por completo. Lo que está diciendo la palabra es que su plenitud habita en nosotros. Que nosotros no estamos faltos de nada. Que nosotros estamos completos. Que nosotros estamos llenos. Pero ¿sabes por qué? Porque aquel que es la cabeza está en nosotros. Amén. Mira, la versión amplificada en inglés dice, hablando de la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de Él, que llena y completa todas las cosas en todos los creyentes. ¿Quién te llena? ¿Quién te completa? Di conmigo, me llena Cristo. Dilo fuerte, dilo fuerte. Díselo a tu billetera. No para que se llene, escúchame, sino porque tú has creído que quien te llena es el dinero. Y por eso estás afanado haciendo dinero. Trabajando más de lo que deberías trabajar. Ansioso por querer tener más. Di conmigo en este momento, Cristo es mi plenitud. No el dinero. Mi fuente de provisión no es mi trabajo, no es mi oficio, no es mi talento, no es lo que hago, no es lo que negocio. Mi fuente de provisión es Cristo. Y eso aplica a todas las áreas. ¿Creíste en el Señor Jesucristo? Y cuando creíste, recibiste el Espíritu Santo. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Esa misma pregunta se la hizo Pablo a unos discípulos en Éfeso. Escuchen. No hablen ahora ni Rebeca ni Rebeca. Silencio un momentito, de verdad, de corazón. Porque no quiero que nadie se distraiga de corazón. Manténganse en silencio ahora porque hay una palabra tan tremenda que Dios quiere dar que necesito silencio en esta sala. Disculpen que yo les pida esto. Él le dijo a aquellos discípulos, cuando creyeron, recibieron al Espíritu Santo. Y ellos dijeron, ni tan siquiera hemos escuchado al Espíritu Santo. No sabemos quién es. Y Pablo los mira y les dice, ¿en qué bautismo ustedes fueron bautizados? Ellos dijeron, el bautismo de Juan. Y dice que entonces los bautizó en el nombre de Jesús, les impuso las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo, profetizaron y hablaron en otras lenguas. ¿Cuál es el bautismo de Juan? ¿Cuál es el bautismo de Juan? Eso es lo que dice Lucas, pero no es lo que dice Juan el evangelista. El evangelio o el bautismo de Juan es de arrepentimiento, pero hay algo más que añade Juan en su evangelio en el capítulo 1. Dice, y vino un hombre llamado Juan. Él no era la luz, pero vino para dar testimonio de la luz.
Es decir, que el evangelio de Juan era un anunciamiento de Cristo, y cuando él predicaba decía: arrepiéntanse en el nombre del que viene. Quiere decir que el evangelio que predica la iglesia es el mismo evangelio de Juan, porque es el evangelio de Cristo. ¿Sí o no? Y el evangelio de Juan era: arrepiéntanse y conviértanse, porque ustedes, para recibir al que viene, tienen que arrepentirse. Y ellos se bautizaban por fe en uno que había de venir, el Mesías, y se arrepentían por adelantado para que el Mesías pudiera llenarlos de su palabra. Amén. Hechos capítulo 8. Felipe, por la persecución de la iglesia, llegó a la ciudad de Samaria. Dice que empezaron a salir los demonios de la gente se empezó a sanar. ¿Recuerdan la historia? Dice: y los que creían en el Señor Jesús se bautizaban. Y lo escucharon los apóstoles. ¿En quién se bautizaban? En Jesús. Pero los apóstoles lo escucharon. Y dice: cuando llegaron se dieron cuenta de que la gente había creído en Jesús y se habían bautizado, pero no tenían al Espíritu Santo. Y dice que ellos oraron por las personas y fueron llenos del Espíritu Santo, y pasó lo mismo que con los de Hechos 19. Pablo le dice a Timoteo: el don que recibiste de mí, avívalo. Porque el espíritu que tú recibiste no es de cobardía, timidez, sino que es, digan conmigo, de poder, de amor y de dominio propio. Escucha, el don que recibiste es el don del Espíritu Santo. Cuando yo te impuse las manos, dice el apóstol Pablo. Yo quiero saltarme mis notas e ir directo a hacerles una pregunta a ustedes. En la carta a los Efesios, ¿cuántas obras del Espíritu Santo Pablo revela? En la carta a los Efesios, ¿cuántas obras del Espíritu Santo Pablo revela? Nadie diga: Javi, no soples. You have the sermon notes. You're cheating, bro. ¿Cuántas obras habla Pablo allí en la carta a los Efesios? Digan conmigo: 3. 3 obras. Es la misma secuencia que estamos viendo en todo el libro de los Hechos. ¿Cuántos de ustedes llevan más de 10 años de ser cristianos? Posiblemente la mayoría de ustedes que están aquí consideran que el libro de los Hechos es un libro histórico. Es un libro que cuenta la historia de la iglesia en los primeros días. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí nos quedamos, en historia. Esto fue lo que Dios hizo con los apóstoles en el aposento alto, en Pentecostés. Esto fue lo que Dios hizo con Felipe y luego los apóstoles en Samaria. Esto fue lo que hizo con Ananías y Pablo, Saulo de Tarso, en Hechos 9 en Damasco. Hermano Saulo, le dices a Ananías. ¿Cómo lo llamó? Hermano. ¿Y a quién tú llamas hermano? Di conmigo: a uno que ha creído. Y el que ha creído tiene vida eterna. Y el que ha creído tiene al Señor. Hermano Saulo, ¿sí? El Señor en el que creíste me envió para que te imponga las manos, recibas la vista y recibas la llenura del Espíritu Santo. Y dice: y cuando oró sobre él, cayeron como escamas de los ojos, comenzó a ver y fue lleno del Espíritu Santo y se bautizó. Entonces nosotros leemos historia y los grandes maestros de todos los tiempos te han dicho: eso es algo que Dios hizo, como decía Diana, ayer. Y el libro de los Hechos se convirtió en la historia del primer siglo y en el anhelo de los restantes siglos, porque nos han dicho que lo que pasó allí no tiene nada que ver con nosotros. Como si el Dios de nosotros fuera inferior al Dios de ellos, o como si el mundo de ellos necesitara más de Dios que el nuestro. Y según yo estoy leyendo en la Biblia, en la medida que se acerque el día de Cristo, el pecado de la humanidad irá en aumento. Por lo tanto, a mayor pecado, mayor necesidad de manifestación del Espíritu Santo.
¿Cuántas obras habla Pablo en los Efesios? Ya se les olvidó. Tres. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque cuando tú creíste, por eso le pregunto, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Estás seguro? ¿Sentiste algo? ¿Tuviste alguna evidencia? Hay gente que se ha convertido y dice, yo sé que me convertí, lo creo por fe, pero no sentí nada. Cuando yo creí no sentí nada. Porque la iglesia donde yo creí no enseñaba que había que tener una evidencia del Espíritu Santo. Él dijo, ajá, porque él era de la misma iglesia. Y entonces, ¿qué sucedió? Yo sé que el Señor me salvó. Yo sé que alguien vino a mi vida. Yo sé que ya yo no era la misma persona, pero yo no lo conocía personalmente. Y los jóvenes comenzaron a ir al parque a predicar. ¿Y sabe qué yo hacía? Me escondía. Porque tenía miedo a predicar en público y la gente me viera en el barrio donde yo me había criado, que ahora yo era cristiano. Y me estaba avergonzando de mi Señor. Y me recuerdo regresar con el grupo fingiendo que yo había estado predicando. Mentiroso. Con apariencia de santo. Caminando y diciendo dentro de mí el Señor, el que no me confiese delante de los hombres, yo tampoco lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y eso me iba calando hondo, me iba pegando duro. Día tras día, semana tras semana, cada vez que pasaba. Y los sábados por la mañana, el grupo de jóvenes se reunía para orar de 6 a 7 de la mañana. Y orábamos todos los sábados. Y después cada uno se iba para su casa, otros se iban a desayunar y cada uno inventaba algo. Y una mañana le dije al pastor, usted me deja ir al segundo piso, era la ex oficina de un pastor anciano. Ahí habían quedado cerrados con un candado todos los libros de ese pastor y su escritorio donde él estudiaba la Biblia y oraba. Era como un lugar así medio misterioso al que nadie entraba. Y cuando preguntaba, esa habitación cerrada, decían, es del pastor González Peña. Y yo le pedí la llave al pastor y para mi sorpresa me dijo, entra. Y fui. Me metí en ese lugar desde las 7 de la mañana y empecé a decirle, Señor, yo no quiero seguir siendo un cobarde. Yo necesito que tú me des tu fuerza, tu poder. Yo no sabía lo que yo estaba pidiendo. Yo no sabía quién yo estaba buscando. Pero si alguien me preguntaba, el viernes que tú experimentaste, cuando nosotros experimentamos la presencia de Dios, le dije algo muy parecido en menor escala a lo que me sucedió aquel día. Era como si me hubieran conectado a la corriente, como cuando tú ves en la televisión, en las películas, sobre todo dibujos animados, cuando alguien lo coge un cable de corriente y lo ves así que se le ve hasta el esqueleto, de tanta electricidad. Lo que empezó a pasar dentro de mí era como si se hubiera conectado mi cuerpo con el cielo y esa descarga de la gloria de Dios estaba cayendo y yo empecé a ser lleno de alguien, porque no era algo, no era una energía, yo sé que es Dios, el Espíritu Santo. Cuando yo me levanté de esas rodillas, el miedo se había ido, la cobardía se había ido. Ya no tuve que fingir más que predicaba. Es más, con un amigo que ahora está aquí en Miami, hasta en las clínicas de los enfermos de SIDA nos metíamos. Ganamos a muchos homosexuales que en los años 90 estaban infectándose de SIDA para Cristo. Celebramos el funeral de uno que murió en Cristo y le predicamos a toda la comunidad homosexuales que estaban allí reunidos. Era un poder y una furia y una presencia de Dios que nos estaba quemando. Pero ¿qué pasa? Que con el tiempo uno se conforma con lo que vivió y quiere vivir de las glorias pasadas. Y por eso le dije que hay 3 obras en el libro de los Efesios, que es el mismo patrón en el libro de los Hechos y está revelado en todas las cartas del Nuevo Testamento, solo que no lo vemos porque no nos lo enseñan o porque no hemos buscado del Espíritu Santo para que nos dé la revelación. Y esa tercera obra tiene que ver con la continuidad de Dios obrando en ti, llenándote, llenándote, llenándote y llenándote. Porque cuando tú tienes sed, ¿qué haces? Cuando tú tienes sed, ¿qué haces? Tomas agua. Y cuando te tomas toda esta vasija y vuelve la sed, ¿qué haces? Vuelves a tomar. Y vuelves a tomar.
porque quieres calmar tu sed. Y eso es lo que quiere Dios que suceda. Voy a parar un momentito. ¿Estás bien? Bien, gracias. Qué bueno. Te pedí que hicieras silencio, pero no te sientas mal conmigo. ¿Ok? Quiero tu corazoncito bien. Dice el versículo 13 y 14 de Efesios 1. Lean conmigo la Biblia. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. ¿Cuál es la primera obra? Un sello. ¿Cuál es la función de esa obra? Darte garantía de que cuando te mueras vas al cielo. Y ese es el Dios que está dentro de ti todos los días recordándote y dando testimonio de que tú eres un hijo de Dios. Ese es el Dios que te levanta y te da deseo de orar, que te da deseo de leer la Biblia. Ese es el mismo Dios que te trajo hoy a la iglesia y que te dio deseo de adorar aquí. Él es un sello, Él es una marca. Y Él está contigo todos los días para recordarte que tú eres un hijo y una hija de Dios y que tienes una herencia eterna que te va a llevar al cielo. Amén. Pero ¿para qué es el sello? Juni, ¿para qué es el sello? Es una marca que te está dando Dios testimonio de que tienes una herencia, de que tu cuerpo va a ser redimido junto con tu espíritu. Ahora has sido salvo dentro de ti, pero este cuerpo que te tienta, que está sujeto a enfermedad y que un día se va a morir, eso se va a terminar porque va a ocurrir algo que se llama la redención del cuerpo. Y el Espíritu Santo está anunciando ese día y diciéndote hoy, ora, busca la presencia de Dios, cree porque viene el día de la redención. Díganme si eso no es glorioso. Pero digan también, no es suficiente. Di conmigo, no es suficiente. Y hay muchos en la iglesia que creyeron y han sido sellados, pero hay muchos en la iglesia que se quedaron allí. Solo oran en la Biblia y le dan gracias por el cielo que viene y la redención que se acerca. Pero Dios quiere más para nosotros. Di conmigo, Dios quiere más para mí. Dios quiere más para mí. Cuando Pablo le dice a los efesios o a los discípulos en Éfeso, recibieron el Espíritu Santo, es obvio que él quería que ellos le dijeran que habían tenido una evidencia que era palpable y que había un encuentro real con el Señor. Cuando hay gente que ha creído y no sabe, mira, yo sé que me salvé, yo sé que Dios vino, pero nunca ha conocido personalmente al Espíritu Santo, están como esos discípulos. Y es por eso que unos versículos más abajo, en Efesios 1, pero versículos 17 al 23, Pablo se pone de rodillas y empieza a orar. Dice, doy gracias a Dios porque a ustedes Él los marcó con el sello del Espíritu. Pero dice, le pido al Dios nuestro, o Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, que les dé. ¿Qué dice? Ah, no. Esta versión no dice que les dé espíritu de sabiduría. Esa es la del 60. Esta versión y las otras dicen que les dé el espíritu de sabiduría. Y está en mayúscula. Espérate un momento. El versículo 13, ¿qué dice? Alguien tiene que tener la Biblia abierta. Mira, una de las cosas que quiero pedirles es que o los teléfonos con la Biblia o las Biblias impresas abiertas. Sed de Dios, sed por su palabra. El Espíritu Santo cuando te llena te pone ávido por la palabra. Ahí estás tú. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué versículo leyó? No entretenimiento, no estupor, no dormidos, despiertos en el nombre de Jesús. Dice, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, lean conmigo, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Pregunto, ¿tenían ellos al Espíritu Santo o no? Sí lo tenían. ¿Y por qué lo está pidiendo? Mis hermanos bautistas dicen que no se puede pedir el Espíritu, porque ya lo tenemos. Pero Pablo le dice a una iglesia que ya lo tenía, que él estaba pidiendo para que ellos lo tuvieran. En la versión del 60 dice espíritu con minúscula. ¿Saben por qué? Porque está en conexión este pasaje con Isaías capítulo 7, creo que el versículo 2. Y el Espíritu del Señor está sobre mí. Y este es el Espíritu de Jehová. Y dice espíritu de sabiduría y de revelación. Y menciona junto con el nombre, el Espíritu, 6 características que suman
las 7 manifestaciones del Espíritu. Por eso cuando tú lees Apocalipsis, hay un candelero con 7 brazos y dice, estos son los 7 espíritus de Dios que están sobre toda la tierra. ¿Cuántos? 7. ¿Dios tiene 7 espíritus? No, uno solo. Digo conmigo, uno solo. Pero 7 es plenitud. 7 es el número de lo perfecto, y lo perfecto solamente es perfecto cuando está completo. ¿Y la iglesia qué cosa es? La plenitud. Ah, espérate, entonces Cristo está diciendo que su iglesia, la invisible, la que nadie ve, es plena, pero las congregaciones, la mayoría, no son la plenitud de Cristo. Porque un sello de Cristo, un sello del Espíritu, es algo incompleto. Hay una manifestación del Espíritu que es lo completo de Él, que está declarado en su palabra. Y eso tiene que ver con plenitud. Yo quiero corroborar la cita un momentito porque lo dije de memoria. Isaías capítulo 7. Quiero estar seguro que les estoy dando el texto correcto. Quiero estar seguro que les estoy dando la cita. ¿Me regalan paciencia un momentito? Ok, Isaías 11:2. Quería estar seguro de que la cita era la correcta. El Espíritu del Señor reposará sobre él. ¿Sobre quién iba a reposar el Espíritu del Señor? Sobre Cristo. Dice, es espíritu de sabiduría. Ok, es el Espíritu del Señor. Digo conmigo, Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría. Espíritu de entendimiento. De consejo. De poder. De conocimiento. Y de temor del Señor. 7. ¿Cuánto Apocalipsis dice cuántos espíritus tiene Dios? Uno solo. 7 manifestaciones. ¿Qué ora Pablo a los Efesios? La segunda obra del Espíritu es la obra de plenitud. La primera es el sello, la segunda es la plenitud. El sello lo recibes cuando crees. La plenitud se busca en oración. ¿Qué hizo la iglesia en el libro de los Hechos? En el libro de los Hechos capítulo 1 y 2, ¿qué estaba haciendo la iglesia después que Cristo resucitó y los llevó a un monte y delante de ellos 500 testigos? Se fue delante de ellos, ellos bajaron del monte, fueron a una casa en Jerusalén y ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Orar. No, ellos no oraron, no esperaron pasivamente. No es que cuando decimos esperamos muchas veces pensamos que vamos a hacer esto. El Señor me dijo que me iba a dar una promesa. Imagínate 10 días así. Y así estamos nosotros. Así estás tú. Esta es tu postura en la adoración. Todos cantan, no cantas. Todos oran, no oras. Señor, si tú lo haces, entonces podré levantar mis manos y podré llenarme de ti. Si tú lo haces, ¿se dan la cuenta de la diferencia? Esto es pasividad. ¿Y lo otro qué es? Es clamor. Y dice la Biblia que cuando los 11 que quedaron y el sustituto de Judas, las mujeres y los demás discípulos entraron al aposento alto, lo más que hicieron fue orar. Por aquí tengo la cita. Quiero leérselas textualmente. Ok, no la tengo acá, solamente cuando fueron llenos. Pero dice la Biblia que ellos estaban orando, todo el tiempo orando. ¿Cuántos había en el aposento alto? ¿Cuántos vieron a Jesús resucitado? Más o menos 500, dice Pablo. Supongamos que eran 500, número exacto. ¿Cuántos había en el aposento alto? ¿Y cuántos fueron llenos del Espíritu Santo? Todos. ¿Todos? Todos los que estaban. 380 no estaban. 380 que vieron la resurrección no estaban. ¿Dónde estaban? No sé.
No sé dónde estaban, pero no estaban donde tenían que estar. 120 creyeron y se metieron en el aposento alto. 380 dijeron, ya vi al Señor resucitado. Él dijo que va a mandar la promesa. Voy a comprar tomate, que me alcance en el mercado. Pero 120 dijeron, nos vamos a meter en una casa hasta que Él llegue. ¿Ves la diferencia? Pero dice la Biblia que Él no llenó a algunos, que Él llenó a todos. Porque para Dios todos no son 500, para Dios todos son 120 que bajan rodillas y lo buscan hasta que Él los llene. Porque tú estás sentado aquí hoy, tú puedes ser de los que estén comprando tomate el resto de la semana. De los que tienen la actitud negligente de pensar que es Dios el que te va a ir a buscar a ti. No, no, la plenitud es yo buscando a Dios hasta que Él se derrame en mí. Porque nos hemos vuelto la iglesia de la gracia barata, que queremos que Dios sea el que se disponga a darme lo que Él me prometió que me iba a dar. Y si me lo prometió, lo cumples, porque tú no eres hijo de hombre para mentir. Voy a comprar tomate. Me voy a la playa. Voy a la iglesia un domingo, no voy al otro domingo. Oro un día, 10 no oro. Leo la Biblia un día, 15 no la leo. Y estoy con esa pasividad, pero Dios no va a llenar corazones pasivos, Dios va a llenar corazones hambrientos, gente desesperada que le dice, no le pone horario a los cultos, que no le pone día ni fecha de la semana a la reunión de Dios, que ruegan por encontrarse, por buscar a Dios, por decir queremos ser una iglesia viva que quiere lo que Dios tiene para mí. Yo le pedí a los hombres que vinieran a orar a las 4 de la mañana, 4:30, los martes. Hombres. Y veo muy pocos aquí. Y yo estaba los otros días diciendo, Padre, ¿qué es esto? Y el Señor me dijo, acuérdate de Jeremiah Lanphier. Ustedes no saben quién es, ¿verdad? Jeremiah Lanphier fue un predicador metodista que abrió la puerta a las 12 del día en Nueva York y le empezó a decir a las personas de su iglesia, los invito a las 12 del día que vengan a orar. Y no venía nadie. Y si venían 3, venían 4. Eso pasó por semanas y por semanas. Pero él estaba clamando y decía, prepara el corazón de esta ciudad y de la iglesia para lo que viene. Prepara el corazón de la ciudad y de la iglesia para lo que viene. Él no sabía lo que venía, pero tenía una voz de alerta. Señor, prepara el corazón de la ciudad para lo que viene. Prepara el corazón de la iglesia para lo que viene. Se pasó semanas orando, semanas orando. No venía prácticamente nadie. Y de momento se cayó la economía. Empezó la Gran Depresión. La gente se suicidaba, se tiraba de los balcones, se quitaban la vida. Y una reunión de 4 personas en un día se llenó 100 personas. Al siguiente día 1000 personas. En un mes había 100,000 personas en reuniones de oración por todo el país. Y fue uno de los más grandes avivamientos de los Estados Unidos. Y yo digo, qué terrible es que tiene que venir una crisis para que la gente se despierte. Pero no importa, hay que estar preparado. Y 4 o 5 que oren preparando el camino a lo que viene. Amén. Le pido al Señor que les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. La plenitud es para intimidad. El Espíritu Santo se derrama, te bautiza con un bautismo de poder, con un bautismo de sabiduría, con un bautismo de entendimiento, para hacerte íntimo con el Padre, para manifestar su amor en la ciudad, para manifestar su poder y para vivir en dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y yo lo decía en el tiempo de adoración, poder para manifestar a Dios poderoso, amor para amar a quienes Él ama, porque si no el poder se vuelve peligroso, y dominio propio para que esta carne se sujete y yo no viva pecando y el diablo me descalifique todos los días cuando vaya a servir al Señor y a ti te descalifique y a ti te descalifique y tú digas, déjame esconderme porque entonces yo no tengo una vida correcta delante de Dios. Pero Dios te da su dominio propio cuando Él te bautiza con el poder del Espíritu Santo, y en lugar del diablo arrastrarte por el suelo, el Señor te usa con poder y el Señor te mantiene en pie y el Señor te mantiene en santidad y el Señor te mantiene en justicia. Y cuando el diablo va a buscar a alguien para avergonzar, se encuentra a uno que ha sido vestido con la justicia de Cristo, a uno que ha sido bañado con la sangre del Señor, a uno que tiene el poder de Dios para reprenderlo y a uno que tiene el amor de Dios para liberar a las personas. A ese tipo de gente está buscando Dios.
¿Y la tercera obra cuál es? Efesios 5, 18. No te embriagues con vino. En eso hay disolución. Ahí hay control. Más bien, sean llenos todos los días del Espíritu Santo. La tercera obra es la llenura constante y permanente del Espíritu de Dios en tu vida. Amén. Les voy a leer una cita que dice: Hechos 2:4. En Hechos 2, ¿qué sucedió? El bautismo del Espíritu, un bautismo de llenura. Bautismo de llenura. Dice Hechos 2:4, fueron llenos de la plenitud, la segunda obra. Porque les pregunto, ¿los discípulos que estaban en el aposento alto ya tenían el Espíritu, sí o no? Claro, Juan 20 dice que Jesús sopló el Espíritu y les dijo, después de resucitado, reciban el Espíritu. Pero después los mandó a esperar en oración por la promesa. Y dice Hechos 2:4, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿De quién fueron llenos? ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Los llenó. Comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. ¿Qué dice Hechos 4? Están presos los discípulos, salen, la iglesia dice, mira, Señor, las amenazas que nos están haciendo. Mira cómo ellos nos están persiguiendo y te pedimos, Padre, que tú nos llenes de valentía para predicar el Evangelio en persecución. Y te pedimos que mientras tú nos llenas de valentía o de nuevo, que es valentía más pasión, te pedimos, Padre, que también tu mano se comience a mover por medio de nosotros, haciendo maravillas, prodigios y señales. Amén. ¿Y qué dice el pasaje cuando ellos terminaron de orar? ¿Qué sucedió? El lugar, ¿y qué más? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Espérate un momentito. Si en Hechos 2 ya estaban llenos del Espíritu Santo, ¿por qué en Hechos 4 tuvieron que ser llenos del Espíritu Santo? Porque Dios no quiere que tú vivas de glorias pasadas. El Señor me mostraba esto con respecto a la iglesia, a ustedes, a nosotros, a esta familia, que en esta iglesia hay dos necesidades en este momento. Personas que nunca han recibido un bautismo de poder y de plenitud. Y que tienen que ser muy honestos para decir, yo lo quiero y yo lo necesito. Fui marcado y fui sellado con el Espíritu Santo. Qué bueno que tengo garantía de la vida eterna, pero necesito ser lleno de la plenitud de Cristo. Nunca he tenido una experiencia de plenitud. Yo la quiero. Y la segunda clase de personas es aquellos que recibieron la plenitud, pero que necesitan entender que la gloria pasada no sirve para hoy. Que hoy hay que buscar una llenura nueva. Que hoy hay que buscar una plenitud nueva. Que hoy hay que buscar más del Espíritu Santo, porque como Él llenó a, fíjense, la distancia que hay entre Hechos 2 a Hechos 4 es nada. Y Él los llenó en el aposento alto y Él los volvió a llenar en la casa en Jerusalén. Eso quiere decir que tú te tienes que llenar del Espíritu Santo todos los días. Este versículo que yo acabo de leer, o acabé de leer, Efesios 5, 18, está en presente continuo. Lo que está diciendo es, sean llenos del Espíritu Santo todos los días. ¿Para quién es esto? Pero no para todos. Tú no puedes ser lleno del Espíritu Santo todos los días si tú no has recibido la plenitud del Espíritu. Si tú fuiste sellado, pero tú no has tenido una experiencia de plenitud, lo primero que tú tienes que tener es una experiencia de plenitud. Para luego entonces, todos los días, buscar al mismo Espíritu Santo que te llene todos los días. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Estoy pudiendo transmitir lo que Dios está queriendo decirte? Porque lo que pasa es que nos podemos, pensando que esto es igual para todo el mundo, nos podemos saltar pasos. Mi experiencia que les conté en la oficinita de aquel pastor, metido en una habitación que olía al polvo de los libros, allí de rodillas, lo que sucedió fue un bautismo de plenitud, pero después yo comencé a conformarme con aquella experiencia y realmente
en algún momento empecé a darme cuenta que estaba vacío. Porque ¿qué necesitaba? Nuevas experiencias con el Espíritu Santo, de ser lleno. ¿Dónde está Frank? Ven aquí al piano un momentito. Voy a hacer una pregunta honesta a ustedes. ¿Quién reconoce en este lugar que ha creído en el Señor Jesucristo y que el Señor es su Salvador? Que tu experiencia de salvación es real y nadie te la puede quitar. Él es tu Señor. Pero honestamente, ¿habrá alguien en este lugar que se da cuenta de que puede ser que haya estado mucho tiempo en la iglesia, pero no has tenido una experiencia de conocer a Jesús como tu Salvador? Y hoy quieres decirle: Jesucristo, ven a mi corazón. No es una religión lo que yo estaba buscando. Te estaba buscando a ti. Hoy te abro mi corazón. Hoy te digo: ven a mi vida, Jesús. ¿Habrá alguien aquí que le quiera decir eso al Señor en este momento?